Hablemos con Peláez. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro capítulo más de Hablemos con Peláez. Aquí, como siempre, en la señal del Canal 1, libre como tú. Hoy con dos invitadas espectaculares, colegas. Salieron de los medios de comunicación tradicionales, trabajaban en una importante emisora de radio y ahora lanzaron su medio independiente esta semana. Se trata de Paula Bolívar y Laura Palomino. Recordemos que Paula Bolívar ganó el año pasado Premio Nacional de Periodismo Simón Bolívar por haber destapado el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres. El nuevo medio de Paula y Laura se llama Brava News. Y aquí las tenemos a las dos, al tiempo, para comenzar hoy la sesión de Hablemos con Peláez. Bienvenidos. Hablemos con Peláez. Hola Jorge Hernán, gracias pues por invitarnos a este espacio. Estamos muy felices de haber lanzado Brava News, que ha sido todo un éxito en redes sociales también y pues en toda la opinión pública. Y por supuesto sí, en Brava News van a haber denuncias, va a haber un espacio muy importante para las denuncias periodísticas. Por eso justamente hemos abierto varios canales a través de los cuales los ciudadanos pueden hacernos llegar las denuncias. Estamos en Twitter, estamos en YouTube, en TikTok, en Instagram. Mejor dicho, nos venimos con toda, Jorge Hernán. Paula, hablemos inicialmente del nombre porque pues ha llamado la atención que ustedes al principio en sus redes sociales en la campaña expectativa solo decían Brava. ¿De dónde salió eso? Bueno, una vez nos echan de nuestro trabajo en donde estábamos, pues nos sentamos con Laura. Bueno, ¿ahora qué vamos a hacer? Creíamos que estábamos como en nuestro lugar seguro, en nuestra zona de confort, y dijimos, bueno, nos volvemos a emplear porque gracias a Dios y porque pues hemos hecho un trabajo muy responsable durante muchos años, recibimos ofertas laborales muy interesantes y aprovecho a agradecer a todas esas personas que nos llamaron para pues ofrecernos trabajo, para no dejarnos caer, por decirlo así. Pero decidimos sentarnos durante varios días en plena Navidad, porque recordemos que la salida de nosotras fue el 25 de noviembre. Entonces nos empezamos a sentar y decir, bueno, ¿qué podríamos hacer? Hagamos algo diferente, algo que nos represente. Entonces, en esa búsqueda de nombres, pues ya existen unos muy típicos del periodismo, ¿no? Entonces, La Opinión, El Observador, esos que uno siempre piensa, ¿no? La Entrevista, el informativo de Paula y Laura. Entonces empezamos a jugar con palabras hasta que estábamos hablando y salió la palabra brava. Yo no sé en qué contexto, pero salió la palabra brava y la anotamos como parte de las ideas. Y ella me dijo, ¿qué tal te parece brava? Y yo le dije, a mí brava, me encanta esa palabra. Busquémosla en el diccionario a ver qué significa. Brava es corta, contundente, juega con brava, investiga, juega con brava, soluciones, brava, muchas posibilidades a nivel de marca, pero a ver qué significa, a ver si nos representa. Y buscamos en la Real Academia Española de la Lengua y aparecía que brava no es lo que todo el mundo piensa que, ay, no, tan brava esta vieja. No, brava es arriesgada, valiente, con ímpetu, capaz. Los sinónimos de brava son estupendos a lo que nosotras representamos. Por eso, la palabra brava. Bueno, voy a saludar a Laura, bienvenida a este Canal 1, gracias por atendernos y por darnos esta primera entrevista después del lanzamiento. Laura, tanto Paula como usted vienen de una historia en el periodismo con muchas fuentes judiciales, muchas fuentes de tipo penal, de tipo, o sea, como cosas muy duras. Me imagino que esa pues es una de las cosas que ustedes van a poner sobre la mesa, es seguir con sus fuentes, sacando más investigaciones de delitos graves, bueno, todo lo que sacó Paula el año pasado de la unidad de gestión, lo que han venido ustedes eh, registrando de las extradiciones, de los capturados, bueno, hay una cantidad de temas sobre los cuales la audiencia de radio las conocía a ustedes. Pero me imagino que hay más, Laura. Hay muchísimo más, pero por supuesto, Jorge, no vamos a dejar nuestras fuentes. De hecho, pues la última entrevista que yo hice fue a alias Pipe Tuluá,
La hice para el podcast de W Radio y tuvo muy buena acogida en redes sociales. Y creo que ya era hora de llevarle pues esas historias a un público diferente, a un público también joven para que se informe de quiénes son los personajes, no solo los que están, digamos, en la vida cotidiana, en lo público, pero también los que hacen parte pues del orden público, los que hacen parte del crimen, estas historias que no son ajenas a nuestra realidad, y eso lo vamos a tener por supuesto en Brava News. Paula es muy cercana pues al tema de salud, al tema de educación, el tema de las investigaciones y la corrupción, y yo pues duré 10 años cubriendo judicial, crimen, palo quemado, fiscalía, IMPEC, medicina legal, todo eso lo van a ver en Brava News. Recordar a los televidentes, Laura, que usted tuvo un paso, digamos, viviendo en el exterior, en Estados Unidos. Cuéntenos un poco lo que aprendió allá y a qué se dedicó en esos meses. Bueno, ya estuve haciendo varios trabajos para la revista Cambio, para Caracol. De hecho, fui corresponsal en Marruecos para Caracol Radio y también estuve cubriendo algunos temas para W Radio desde Washington, D.C. Y fue pues muy enriquecedor conocer, digamos, lo que es cubrir desde afuera, porque pues siempre había estado en lo nacional, viajando con Paula por todo el país, poniéndonos las botas en Meta, investigando la corrupción en Córdoba, pero pues es muy diferente cuando se entra al ámbito internacional con otro idioma, con otros personajes, y fue muy enriquecedor y creo que eso también pues lo van a ver en Brava News. Paula, indudablemente el escándalo de la unidad de gestión, pues la puso a usted no solo en el premio Simón Bolívar, sino que la teleaudiencia seguía sus redes sociales casi que todos los días para ver qué nuevos contratos y qué nuevas cosas sacaba. Y vimos en las redes sociales desde hace unas semanas que usted logró el trámite, que no es fácil, que el IMPEC le diera el permiso para ir a entrevistar en directo a Olmedo López. ¿Cómo fue esa nota? ¿Cómo fue lograr eso y cómo fue llegar allá a verlo cara a cara? Porque pues una cosa es hablar de un imputado en radio y no, pero otra cosa es tenerlo de frente, pues me imagino que con el abogado presente. Hablemos lo que se pueda de esa reunión que ustedes lograron para este nuevo medio. Bueno, pues Jorge Hernán, aquí en primicia para este espacio tan maravilloso que nos ofreces hoy, esos detalles, todo eso que sucedió cuando vi al hombre que estaba allí justamente por mis denuncias, estará en detalle, lo tendrán a finales de febrero. El detalle total de qué pasó en esa entrevista, qué me dijo, qué le dije, porque fueron varios encuentros, fueron más de 4 visitas las que tuve con el señor Olmedo, hablamos de toda su relación con el presidente Gustavo Petro, toda digamos, como no la noticia directa a la UNGR, porque él ya ha hablado mucho, sino me respondió a varios interrogantes que yo siempre tuve a lo largo de la investigación que hice. Entonces, pues hay que decirlo, tuve nervios, miedo, porque no es fácil ver a los ojos pues a la persona que uno ha denunciado tan insistentemente. Entonces, fue una experiencia muy interesante para mí como periodista. Laura, cuéntele a la teleaudiencia el trámite, cómo es, porque la gente se imagina que para ustedes es fácil llegar allá, tocar la puerta y les abren todo, pero a veces hay periodistas que se demoran meses en obtener el permiso tanto del INPE como los trámites del debido proceso para lograr la entrevista. ¿Qué tuvieron que hacer? Mucho, es un trámite largo porque depende de la persona que está en la cárcel, Jorge. Ustedes saben que hay gente que ya está condenada, pero hay gente que todavía está en proceso, está bajo una investigación de la Fiscalía General de la Nación y todavía no ha sido declarado inocente o culpable por un juez. Entonces, siempre dependiendo del interno, es el interno la primera persona, digamos, que da el sí o el no, pues porque tiene que haber autorización de la persona que uno va a entrevistar, pero luego de eso, pues viene un trámite muy largo porque hay personas, por ejemplo, como Pipe Tuluá, que están en proceso de extradición y tiene que haber una autorización más o menos que internacional, porque hay temas que pueden comprometer, digamos, la seguridad nacional o hay temas, digamos, que están en un proceso de colaboración y que, pues, si se conocen ante el público, se puede dañar una eventual investigación. Entonces, si es un trabajo arduo, un trabajo de llamada, de insistencia, uno como periodista se vuelve medio intenso, medio intensa
y pues las bravas somos intensas. Entonces, entonces sí, es un trabajo de estar ahí pegado al teléfono, llame, 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 pero se logra, se logra. De pronto, yo no sé si ya habían ustedes nacido, pero yo sí estaba en la universidad cuando en la televisión colombiana en los años 90 hubo una apuesta similar liderada por dos mujeres, que fue el noticiero QAP, que nació en el gobierno Samper. María Isabel Rueda y María Elvira Samper estaban al frente de ese QAP Noticias que duró casi toda la década, cuando no estaba internet y cuando era pues bien diferente el tema de las redes sociales, que no estaban todavía empezando. Este proyecto ustedes también buscan darle ese sello femenino. Hablemos de lo que se pueda, lo que nos puedan contar, Paula, del contenido femenino, las mujeres columnistas. Bueno, ¿qué nos puede decir al respecto de un periodismo como el de ustedes que cada vez va cogiendo más fuerza y es esas mujeres que se dedican de lleno a investigar y a entender los temas? Pues nosotras partimos, Jorge Hernán, de la base de que esas mujeres que tú acabas de mencionar fueron las mujeres que nos abrieron caminos a nosotras. Gracias a esas mujeres que en ese momento fueron arriesgadas y fueron mujeres que no les tocaron temas fáciles, fueron las que les tocó la violencia, el narcotráfico. Gracias a esas mujeres, hoy nosotras podemos seguir haciendo periodismo y somos aceptadas, nuestra voz es escuchada, tenemos credibilidad. Entonces, de eso partimos y justamente una de las promos de expectativas salimos con María Jimena Duzán, quien nos dice como tranquilas, eso que lo echen a uno es el principio de algo absolutamente maravilloso. Entonces, por supuesto, para todo este trabajo que estamos haciendo, venimos consultando a esas mujeres que han sido guías para nosotros, que son expertas en hacer periodismo, en editoriales. Entonces partimos de esa base, pero también ustedes van a ver nuestro medio de comunicación es para todos, principalmente para las juventudes, porque vamos a estar en todas las redes sociales. Por eso el eslogan de Brava News es donde el periodismo se escrolea, porque vamos a llevar información y periodismo responsable a las redes sociales, pero es un periodismo que nace según el formato que exige, digamos, un TikTok. Entonces, el sello femenino va a estar en la forma en que contamos las historias. Cuando nosotros hacemos investigación, le ponemos cuidado al detalle más chiquito. De pronto un detalle que muchas personas no les parece interesante, pero nosotras somos detallistas, nosotras cuidamos, nosotras estamos pendientes de el antes, el durante y el después. Entonces, todo eso que tú mencionas que es el toque femenino va a estar en la forma en que contamos las historias. Como lo decía Laura, nuestras columnistas van a ser mujeres bravas. ¿Qué es una mujer brava? Una mujer brava es una mujer que no tiene miedo a decir la verdad, una mujer valiente, una mujer que sobresale en su gremio, independientemente del gremio donde esté, si está en la rama judicial o si está en el gremio de la salud. Esas son nuestras columnistas, pero por supuesto también en nuestro equipo de trabajo tenemos hombres maravillosos que nos ayudan a hacer posible esta iniciativa que hemos tenido en el periodismo. Así que las mujeres bravas van a estar en el ADN. Laura y yo vamos a dirigir, a tener la editorial del contenido. Entonces van a ser dos mujeres que deciden, este contenido es importante. Hablemos con Peláez. Momento de la primera pausa, vamos a hacer una corta pausa. Recuerden que el resto de la nota la van a poder ver también en nuestra página canal1.com.co. Ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. El resto de la nota con Laura Palomino y Paula Bolívar aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez.
Así que las mujeres bravas van a estar en el ADN. Laura y yo vamos a dirigir, a tener la editorial del contenido. Entonces van a ser dos mujeres que deciden, este contenido es importante, esto es importante para contárselo a la sociedad. Entonces, los derechos del parto, esto es importante para una sociedad, para que una sociedad sea mejor. Ese tipo de decisiones van a ser evidentes en nuestro medio, pero por supuesto es un medio en donde también van a participar hombres y es un medio que también está hecho para los hombres. Laura se imaginó alguna vez estando como estudiante en la universidad que se iba a ver en estas de montar empresa, de arrancar de ceros, de tener muchas más variables de las de simplemente ser un empleado de un canal o de una empresa, porque me imagino que les ha tocado hacer de todo. Sí, por ahí dicen que la lengua es el azote de todo. Y yo siempre decía, no, yo siempre voy a ser empleada, yo nunca voy a emprender, pero enos aquí. Dios lo pone a uno en situaciones, lo saca de donde ya no pertenece y lo pone por el camino correcto. Y creo que este era el destino que estaba hecho para Paula y para mí. Y pues qué mejor compañía que Paula, que la conozco hace 10 años, cuando corría en los pasillos de Palo Quemado detrás de los criminales. Entonces, pues qué mejor dúo, porque nos complementamos pues perfecto. Somos de unas personalidades muy diferentes, pero que se complementan. Y pues excelente, me parece donde me ha puesto Dios ahorita en este camino. La misma pregunta para las 12. Iniciamos con Paula. Usted ya nos da un anticipo de que va a haber una gran entrevista con Olmedo, pero me imagino, pues por su personalidad y porque le conozco un poco, que Paula también está echando el ojo hacia La Guajira. O sea, ¿qué pasó con ese tema del agua? ¿Qué pasó con los indígenas? ¿Qué pasó con la gente pobre de La Guajira? Y estaría la audiencia que la sigue a usted esperando, pues como un seguimiento a eso, ¿no? Claro que sí, nosotros, como yo te mencionaba ahorita, no es simplemente saco la primicia y la dejo ahí ya y me voy a ver otro tema, no. Acá hay una obsesión con el tema hasta el final. Eso sí es, entonces, como lo de los carro tanques, entonces empiezo con un poquito, luego, ¿y por qué? ¿Cuánto costará un carro tanque? Y luego, ¿y por qué los llevaron? ¿Será que será que en La Guajira sí pueden llenar 40 carro tanques de 16.000 litros? ¿Y será que sí se pueden manejar allá? ¿Y será que sí hay choferes? Esas son las preguntas que nos hacemos las mujeres bravas. Entonces, por supuesto que aquí vamos a seguir haciendo ese tipo de periodismo. Es un periodismo que no está a la merced del afán, la exclusiva. No, no, no. Queremos hacer un periodismo que transforme, que defienda la democracia de nuestro país y eso se hace con un periodismo concienzudo, que uno, no de rapidez, sino de, oiga, esta historia está buena independientemente de que hoy la exclusiva sea que dejaron libre a no sé quién. No, nosotras estamos haciendo nuestra tarea bien hecha y le hacemos el seguimiento, el antes, durante y después. Qué bueno. Y Laura, me imagino que también con sus temas judiciales va a hacerle seguimiento a los casos que ya traía, ¿no? Así es, mi comunidad en redes sociales pues es adicta al crimen. Yo también me considero adicta a las historias del crimen, pues porque detrás de eso hay, yo creo que la magia de un ser humano que uno desconoce, que uno no sabe por qué hace estas cosas y creo que todo el mundo quiere entender. Entonces, estas historias las vamos a tener también en Brava News, en el escroleo, que es para todas las edades y son estas historias pues de lo que es capaz de hacer un ser humano. Entonces, eso lo van a encontrar en nuestra plataforma. Laura Palomino, Paula Bolívar, al frente de Brava News, felicitaciones por el lanzamiento de este proyecto periodístico y sobre todo muchas gracias por darnos a nosotros la primera entrevista en televisión para que la gente conozca su medio, la sigan y estén ahí pendientes de todo lo que ustedes publican. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jorge Hernán. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Brava News y también en la página web es bravanews.com. Gracias. Hablemos con Peláez.
Paula, Laura, mucha suerte. Ojalá les vaya muy bien con este crecimiento que va a tener su medio digital, Brava News. Estaremos haciéndole seguimiento desde Canal 1. La nota completa con Paula Bolívar y Laura Palomino la pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Pausa, ya regresamos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Llega el momento de Juliana Duque y todas sus historias solidarias. Esta vez, Juliana nos hace una crónica muy interesante de lo que está pasando actualmente en Irán. Juliana, bienvenida. Adelante. Hablemos con Peláez. Hola, bienvenidos a este espacio de noticias positivas. Hoy, desde el Canal 1, queremos hablar de Irán, no como un titular, queremos darle voz a una mujer para que nos cuente cómo se vive y cómo se siente la situación actual desde adentro. Hablemos con Peláez. Lo que comenzó como protestas económicas después del desplome de la moneda de Irán se ha transformado rápidamente en un desafío al sistema de la República Islámica. Las autoridades han respondido con una fórmula ya conocida: el uso ilegítimo de la fuerza, armas de fuego y ahora corte deliberado de Internet, que no solo busca ocultar la magnitud de la represión del ayatolá, sino que se constituye en sí mismo en una grave violación de los derechos humanos. Hemos invitado hoy, para que nos ayude a entender este tema, a la experta en temas internacionales de Medio Oriente, Margarita Cadavid, quien ha sido profesora de estos temas en la Universidad Militar, El Rosario y La Sabana, entre otros, ya que ella vivió en Egipto, en algunos países del norte de África como Marruecos, Túnez, Libia, territorios palestinos, Franja de Gaza, y conoce bien cómo se desenvuelve la historia de este tipo de conflictos. Hablemos con Peláez. En Irán hay que entender varias cosas. Irán ha sufrido varias protestas, sobre todo las dos más grandes fueron las del 2022, producto de lo que sucede con Aisha Amini sobre el uso del velo, que le hace un llamado de atención la policía de la moral en Irán, y esta joven termina siendo golpeada y muere en manos pues de la policía de la moral, y esto inicia una serie de protestas en Irán en contra de este acto, pero también de los derechos. Se convierten en las protestas sobre los derechos de la mujer. Actualmente las que empiezan el 28 de diciembre se inician fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay una reducción, digamos, un deterioro en las condiciones de vida de la población iraní. Estamos hablando de que la devaluación de la moneda iraní está en un 70%, el precio de los alimentos ha aumentado. Hay lugares en Irán donde no había agua, donde no había luz, entonces la gente sale a marchar a las calles precisamente exigiendo mejores condiciones de vida, y estas protestas derivan en una petición de cambio del régimen. Y esto sucede por dos razones fundamentales. La primera es que no es solamente el deterioro de las condiciones de vida, sino que la población joven, que es mucho más joven, llevamos 46 años desde el establecimiento de la República Islámica de Irán, desde que triunfa la revolución del ayatolá Khomeini, y con esto entonces se establece una teocracia donde la religión, el Islam chií, se convierte en ideología. La población joven ya no quiere más esto, se está moviendo hacia una ideología nacionalista. Y también lo que sucedió en Gaza y lo que ha sucedido con el denominado eje de la resistencia, donde evidentemente Irán ha perdido algunos de sus aliados más importantes, Bashar al-Assad en Siria, lo que ha sucedido con Hamas, le quedan los hutíes en Yemen y algunos grupos en Irak. Esto ha demostrado una incapacidad del régimen para, digamos, mantener la seguridad de su población. Y por otro lado, no hay que olvidar que en junio del 2025 también hubo unos bombardeos de los Estados Unidos en unos puntos específicos en las centrales nucleares de Irán. Entonces, estos elementos juntos han hecho que hoy la gente
haya salido masivamente a las calles y haya perdido el miedo. Ahora, lo que hay que tener en cuenta es, la protesta no va a generar una salida inmediata, inminente del régimen, pero este sí es un punto de inflexión porque en la medida en que las protestas se prolonguen, lo que va a pasar es que va a empezar a haber una división en las élites del poder en Irán, que están marcadas, por supuesto, por los ayatolás, por la Guardia Revolucionaria, que es la que protege los elementos de la revolución, la que se encarga de salvaguardar la revolución, y el ejército y la policía de la moral. Entonces, en la medida en que esas élites y las diferentes posturas entre moderados y los no tan moderados dentro del gobierno iraní se empiecen a fraccionar, esto empieza a generar un punto de inflexión para que nos lleve más adelante, quizás a mediano plazo, sí, a la caída del régimen de los ayatolás. Sí, de hecho, en el caso iraní, la mujer ha sido fundamental siempre en los movimientos revolucionarios. Me explico, en 1979, cuando querían derrocar al Shah por su política de alineamiento a los Estados Unidos, por, digamos, los niveles altísimos de corrupción, por la represión que llevaba a cabo la policía secreta, la SAVAK, las primeras, o digamos dentro de esas protestas, si ustedes ven las imágenes de la revolución del 79, estaban las mujeres. Y en ese momento lo que veía uno en las calles eran las mujeres con el velo protestando por mantener un Irán ligado a esos valores del Islam, y como esta revolución fue canalizada a través del Ayatollah Khomeini, pues tenía este significado. Con el tiempo, la mujer se empieza a volver entonces en este cuerpo político dentro de Irán, y los derechos de la mujer empiezan a ser, digamos, muy relevantes y se convierten en un termómetro de la política iraní. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver las primeras protestas, precisamente, pues las primeras de estas últimas 2 décadas, lo que nosotros vemos son a la mujer y la lucha por los derechos de la mujer. Entonces, el uso del velo es, digamos, solamente la puntica del iceberg y lo visible, pero ahí hay una cantidad de elementos, como el que la mujer tenga que estar siempre con un tutor, que las mujeres no puedan salir sin la autorización de esos tutores. Entonces, claro, hoy esas mujeres jóvenes están luchando por tener otros derechos, por un Irán laico y por un Irán donde ellas tengan una voz, no solamente una voz, porque ellas tienen derecho a la educación y una cantidad de cosas, pero también una voz más fuerte y unos derechos más alineados, no con Occidente, sino con sus mismas reivindicaciones, porque eso hay que tenerlo en cuenta. Esto no es un movimiento que se los haya dictado desde Occidente, sino que estas jóvenes quieren otro Irán diferente al que recibieron de sus madres y de sus abuelas. Quieren un Irán moderno, pero eso no implica que quieran una intervención extranjera, eso hay que tenerlo en cuenta. Entonces la mujer se convierte en un termómetro de la política iraní, pero también en un elemento fundamental para entender hacia dónde se dirige Irán en este momento. Con muchísimo gusto, un saludo para todos ustedes y otra vez 1000 gracias por la invitación. Hablemos con Peláez. Muchas gracias por el testimonio y esperamos que las voces de las mujeres cada vez tomen más fuerza. Esto es todo por hoy. Nos vemos dentro de 8 días con más historias positivas. Chao. Hablemos con Peláez. Todas las notas las pueden ver en nuestra página canal1.com.co. Otra pausa, ya venimos. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hace pocos días, Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, informó que habrá una restricción de visas para países como Colombia. Hemos invitado al abogado Edgar Pulido, que trabaja hace muchos años en una firma que asesora a personas en conseguir diferentes tipos de visa de migrante. Edgar Pulido es nuestro invitado a esta hora para hablar de
tan importante tema de mucha actualidad. Aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Jorge Hernán, muchas gracias por la invitación. Cordial saludo. Efectivamente, el Departamento de Estado de los Estados Unidos la semana pasada envió un comunicado a todo el sistema consular donde manifiestan una suspensión de manera temporal en la expedición de visas de migrantes, es decir, aquellas personas que buscan o pretenden tener una residencia de manera definitiva, lo que se conoce como la Green Card. Ahora bien, esa suspensión aplica a 75 países del globo, incluido Colombia, en cuyo caso va a mediar un hold, una retención de manera indefinida, es decir, no se va a saber hasta cuándo va a empezar a aplicar esta semana, el 21 de enero, en cuyo caso el sistema consular, es decir, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos, va a empezar a tomar un filtro. En este momento solamente conocemos un comunicado de prensa frío, estéril, y estamos esperando es el desarrollo de la dinámica, es decir, cómo o qué criterios son los cuales el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos va a empezar a hacer un filtro en tratándose de las visas de migrantes. Edgar, hablemos de algo que de pronto la gente está empezando a descubrir, es que hay dos tipos de visas, las migrantes y las no migrantes. ¿Cuáles son las más solicitadas de ambas categorías? Gracias, Jorge Hernán, por tu pregunta. La ley migratoria se divide en tres grandes grupos: ciudadanía y, segundo, visas de migrante y visas de no migrante. Las visas de no migrante son aquellas visas que tienen una permanencia temporal en los Estados Unidos, es decir, como la visa B1 o B2. ¿Sabías que la visa de turismo viene incorporada dos clases de visas? Repito, la B1 y la B2. La B1 es para hacer negocios, es decir, para hacer consulta de abogado, para asistir a un congreso, para asistir de pronto a algún evento puntual. En tanto que con la B2 es la visa de turismo, para viajar, para comprar. Ahora bien, entre las visas de no migrante también está la visa, por ejemplo, la estudiante, la F1, aquellas personas que quieren continuar sus estudios superiores en Estados Unidos, una maestría, un bachelor, un PAC. Ahora bien, otra clase, otra categoría de visas son las visas de migrante, es decir, visas que la persona busca residenciarse de manera permanente en los Estados Unidos. ¿Cuáles son los dos o tres ejemplos más importantes de visa de migrante? Ok, entre la visa de migrante tenemos la EB5, es decir, es un programa del gobierno americano que nació en el año 1990, EB5, quinta categoría. Cuando hablamos de EB5 significa basado en empleo, en cuyo caso un inversionista debe destinar $800,000, es una suma bastante alta, pero hay personas que tienen ese capital en su patrimonio y lo que pretenden es hacer una inversión pasiva. Invierten en un proyecto calificado, se cumplen unos requisitos, al final de los 5 años, en un tiempo de 5 años, repito, en el año inmediatamente primario, es decir, del punto 0 a 120, 140 meses, obtiene su residencia de carácter temporal y al final, si los 10 empleos se cumplen en su proyecto, va a obtener la residencia definitiva. Para el aplicante principal, si está casado civil legalmente, su cónyuge también está dentro del programa, y si tiene hijos menores de 21 años, los mismos también pueden hacer parte de este programa. Esa es una clase de visa, EB5. Un segundo ejemplo es la EB1. Es una visa de talento excepcional, en cuyo caso el aplicante debe cumplir dentro de los 10 requisitos por lo menos 3. Es decir, tiene que ser una persona en su materia con una habilidad más allá de toda duda razonable. Es decir, debe tener premios, pero no cualquiera. Si tiene, por ejemplo, artículos, los mismos deben estar en publicaciones indexadas, debe ser una persona relevante en su campo, también debe tener una remuneración muy competitiva dentro del mercado laboral de su país de origen
Y repito, si cumple por lo menos 3 de los 10 requisitos, esa persona puede migrar directamente a los Estados Unidos y de manera con una residencia. Esa es una visa de migrante. Edgar, momento de una pausa, ya regresamos con el resto de la nota aquí en Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Hablemos con Peláez. Y el resto de la nota con Edgar Pulido, hablando de visas de migrante, aquí en Hablemos con Peláez. El primer error, Jorge Hernán, es no asesorarse. Para nosotros, el pilar fundamental para aplicar a cualquier visa es tener la certidumbre, es decir, la certeza de aplicar a la visa que le corresponde. Por vía de ejemplo, si yo quiero trabajar, hay diferentes maneras, pero con mi visa de turismo no lo puedo hacer. En dado caso, si quisiera estudiar, tengo que aplicar a la visa puntual. Para nosotros, ese es el verdadero secreto. Uno, la asesoría. Segundo, tener y cumplir todos los requisitos que son necesarios. En la mayoría de estos hay que demostrar es un arraigo, es decir, un establecimiento en mi país de origen que me ate para luego buscar la motivación para que Estados Unidos me abra las puertas, porque al final de la historia, la ley migratoria es una ley de intenciones, es decir, el oficial de migración allá en el checkpoint, en el aeropuerto, lo que va a buscar es que el potencial ingresor al país manifieste cuál es su motivación, es decir, a qué va a ir a los Estados Unidos, cuál es su intención. Y cuando el aplicante contesta de una manera concreta, con seguridad, muy seguramente el oficial de inmigración le va a dar la autorización. Y tercero, es buscar el track record a la visa. Es decir, si yo quiero hacer negocios, hay una visa que es de inversionista. Eventualmente, si yo quiero hacer intercambio bienes, productos o servicios en Colombia y Estados Unidos, también aplica con una visa E1. Al final de la historia es aplicar a la visa, porque eso es un abecedario. Hay más de 64 tipos de visas y el secreto es aplicar a la visa que le corresponde. Hay personas que dicen que se puede tener más de una visa simultánea en el pasaporte. ¿Eso es cierto? Sí, Jorge Hernán, perfectamente, porque las visas coexisten de manera simultánea. Por vía de ejemplo, si hay una persona que tiene su visa de turismo, siempre la ha tenido, pero ahora su motivación es estudiar, va a tener que buscar una institución universitaria en los Estados Unidos que esté acreditada, que le dé una forma que se llama la I-20. Con esa forma aplica al consulado y si cumple los requisitos, el oficial de migración del Servicio de Ciudadanía y Migración le estampa en su pasaporte una visa F1 y coexisten las dos visas en el pasaporte. Ahora bien, lo importante es que en el momento de ingresar a Estados Unidos ostente y entre con la visa que le corresponde. Así las cosas, si la persona va de turismo, pues en su pasaporte presenta la B1 o B2. A contrario, si va a estudiar, presenta la F1, que es la estudiante, pero que está incorporada en el mismo pasaporte. Así las cosas pueden coexistir, repito, diferentes visas, no hay ningún problema, siempre y cuando que en el momento de hacer ingreso a los Estados Unidos presente la visa que le corresponde. Usted ha asesorado a muchas personas que han logrado la visa E2, que es una visa para personas que compran una franquicia y se establecen allá o no, dependiendo del tipo de empresa. Hablemos de eso. ¿Cómo es la visa E2 y qué tipos de cosas pregunta la gente cuando ingresa al sistema? Gracias, Jorge Hernán, por esa pregunta. La visa E2, como ya hablamos, es una visa no migrante. Es decir, con esa visa puedes permanecer de manera temporal en los Estados Unidos. Esta visa tiene unos derechos y también tiene unos beneficios. Entre los derechos, ¿cuál es? Que tienes la posibilidad de vivir, de trabajar, de permanecer en los Estados Unidos máximo por 5 años. ¿Por qué? Porque el gobierno americano estableció en grado de certeza que el quinquenio es el punto de inflexión de ese negocio. Así las cosas, cuando la persona presenta la solicitud para una visa de inversionista E2,
el oficial de migración se lo va a estampar en su pasaporte por 5 años. Ahora bien, se requieren de 7 requisitos para que un aplicante pueda aspirar a una visa de inversionista. Primero, lo llamamos tratado. El tratado es un requisito que viene de un convenio entre Estados Unidos y Colombia. Ese tratado data del año 1948, 10 de junio. Así las cosas, por tener ese tratado vigente entre Colombia y Estados Unidos, el aplicante pudo hacerlo. Aquí hago una aclaración. Venezuela, Bolivia, Brasil, Ecuador, esos 4 países no tienen un tratado vigente con Estados Unidos. Así las cosas, los nacionales de esas 4 naciones no pueden aplicar a una visa inversionista. Segundo requisito, monto sustancial. La ley no habla de montos, no dice, simplemente hace una mención retórica que debe ser una suma líquida de dinero comercialmente a riesgo. Así las cosas, de acuerdo a los más de 30 años de experiencia que tiene la firma LATAM en USA, podemos hablar en grado certeza que el monto mínimo, la base para que un inversionista pueda aplicar a este modelo son $100,000. Ahora bien, como no hay un monto exacto, aconsejamos que la suma sea un poco más arriba, 110, 120, pero repito, no hay una suma exacta. Así las cosas, por vía de ejemplo, una persona con $1 millón puede tener un dealer de autos, genera 10 empleos y aplica. También con 150,000, una persona compra un salón de belleza, tiene varios empleos y el consulado le va a dar la visa. Es decir, no hay un monto específico, pero debe ser suma líquida que garantice la consecución de empleos. Tercer requisito, Jorge Hernán, marginalidad, en el entendido en que el negocio debe procurar el fomento en el trabajo y la economía americana. No puedo llegar yo con mi esposa y con mi hija a montar un negocio. La idea es enervar el comercio americano, fomentar empleo. Pocos empleos, no se requieren varios de acuerdo al negocio. Cuarto requisito, lo llamamos control, es decir, societariamente hablando, puedo tener el negocio o el 100% de la hamburguesería y aplico, o mínimamente el 50% de un lavautos. Menos de 50 no funciona porque la ley dice que debo tener un control negativo, es decir, mínimo el 50% del negocio o idealmente el 100%. Siguiente requisito, lo llamamos dirección, es decir, la persona debe dirigir personalmente el negocio. Hay una excepción de la regla y es que eventualmente puede tener una administración por delegación, un manager que le maneja el negocio, pero idealmente es que la persona lo atienda. Sexto requisito, origen de fondos. La ley tiene que demostrarle usted al cónsul que ha ganado el dinero lícito, es decir, el origen de fondos, una trazabilidad de dónde provienen los recursos, ahorros, préstamo, una donación, hay que tener ese track record. Y el séptimo y último requisito para una visa E2 es que el negocio debe ser activo y no pasivo. Quiere decir ello que si yo invierto en bitcoins, criptomonedas, oro, acciones, no califica porque eso no es negocio activo. Si yo tengo una hamburguesería, una franquicia, un lavaautos, ¿dónde hay panadería, empleos? Donde fomento empleo, aplico. Hay un principio de derecho migratorio, es que si el negocio fracasa, la visa caduca. Es decir, es un matrimonio indisoluble, visa y negocio. Así las cosas, el deber ser, y en los Estados Unidos procuran, pretenden y tienen toda la intención que al inversionista le vaya bien. Porque en ese orden de ideas, si el negocio fracasa, la visa caduca, va a estar hilado a lo que vemos en este momento, y es que eventualmente, si el inversionista le va mal en su negocio, ¿qué va a hacer? Va a hacer uso de los beneficios que el gobierno Estados Unidos está teniendo, es decir, va a sacar ventaja del sistema, se va a convertir en una carga pública y el gobierno americano no quiere eso. Edgar, muchas gracias, mucha suerte con todos los clientes que va a tener ahora haciendo este tipo de preguntas. Les habló Jorge Hernán Peláez. La próxima semana los espero aquí en otro capítulo más de Hablemos con Peláez por la señal del Canal 1, libre como tú. Sigan con la programación de nuestro canal
Sigan con la programación de nuestro canal y feliz fin de semana para todos. Hablemos con Peláez.